Esta exposición, titulada Pedro Rente, un pintor itinerante en la España del siglo de oro, tiene como finalidad recuperar para la historiografía artística la importancia de un pintor capital de nuestro primer barroco, que es el pintor murciano Pedro Rente. Rente, desde la historiografía clásica y también moderna, ha sido un pintor que solamente se ha destacado por un aspecto de su pintura, que eran las famosas series narrativas bíblicas. Lo que se reivindicaba o lo que se valoraba del pintor era su capacidad para representar animales, podríamos decir el hiperrealismo a la hora de representar sobre todo sus característicos, por ejemplo, corderos, ¿no? O esa reivindicación que se hacía de su pintura también provocó una cierta lectura muy limitada con respecto a toda la complejidad de su lenguaje artístico. La propia itinerancia en la biografía del pintor también ha pasado factura en la lectura del artista en la historiografía española, porque ha hecho, digamos, que la historiografía trocee la biografía del pintor. Esto ha hecho que sea bastante infrecuente tener en los estudios de pintura española una visión general, global, del pintor. Plantear un relato en la exposición monográfica de Pedro Rente, digamos que tiene una doble dificultad. Una es que apenas tenemos obras datadas en su producción y, por otro lado, tenemos esa itinerancia en su biografía. En la exposición lo que hemos planteado entonces son, digamos, unidades temáticas, pero con una visión transversal de su obra. En esta primera sala en la que nos encontramos está dedicada a explicar un poco cómo se conforma el lenguaje artístico de Rente. Es decir, Rente es un pintor que va a crear su lenguaje pictórico a partir de una síntesis de corrientes, pintores, de todos los territorios por los que va a pasar. El sustrato fundamental, desde luego, de su lenguaje pictórico es Venecia y, más exactamente, el mundo basanesco. Precisamente la exposición se inicia con una pintura de Bassano que nos ha prestado Patrimonio Nacional, es una pintura que se conserva en el Monasterio del Escorial. Vemos muy bien ese diálogo permanente de Rente con los maestros que le han influido. Y lo que hace Rente es asumir mucha de la temática y del repertorio del mundo basanesco. Él debió traerse a España abundante material de dibujos, de cuadernos, de estampas, con todo ese repertorio y todo ese material artístico fue utilizándolo en su obrador pues a lo largo del tiempo. Yo invito a los visitantes a que vean la exposición, a que vean las obras de Rente y también hagan el cotejo con las obras de Bassano, y hay muchos de los elementos, muchas de los figurantes, de los elementos compositivos, incluso de la temática que aparece en la pintura basanesca, que va a ser interpretada a la española por Rente. Otro aspecto muy interesante es que incorpora rápidamente Rente a su lenguaje es la corriente nacida en Roma, de la Roma de Caravaggio y también del valenciano Ribera, que también es un protagonista excepcional en esta Roma de principios del siglo XVII, que es el naturalismo caravallista. Es una corriente, es decir, es interés por el natural, por personajes muy individuales sacados de la realidad, por un claroscuro y una iluminación de claroscuro muy intensa. Todo eso también son aspectos que va a incorporar a su lenguaje. Eso, por ejemplo, tenemos una obra verdaderamente muy relevante de la carrera de Rente, que es el Sacrificio de Isaac del Museo de Bellas Artes de Bilbao. En esta segunda sala de la exposición lo que destacamos es precisamente el género artístico que más prestigio, fama y también dinero dio al pintor ya en vida y luego también a lo largo de los siglos en toda la historiografía, que son las series narrativas. Las series narrativas, que también es un género que él adopta del mundo basanesco. Jacopo Bassano había inventado un género religioso que son escenas bíblicas, pero dispuestas como si fueran pintura de género. Es decir, si uno no sabe
que es una temática religiosa la escena, claramente serían escenas de la vida cotidiana, del mundo sobre todo rural, ¿no? Eso lo adopta también Orrente, se convierte un poco en el sello de la casa, de su obrador, aquí también hemos querido, en esta unidad, exponer también algún ejemplo de pintura mitológica, porque también sabemos por la documentación, y se han conservado algunos ejemplares, que estas series narrativas también se desarrollaron con los temas de la mitología clásica. Si en la segunda sala teníamos ese género que dio tanta fama al pintor, que son las escenas bíblicas, en la tercera sala, que es sin duda alguna la sala más importante de toda la exposición, lo que hemos querido es claramente dar relevancia a los grandes formatos, es decir, mostrar verdaderamente la pericia que tuvo el pintor a la hora de enfrentarse a las grandes composiciones. La capacidad de Orrente a la hora de componer, a la hora de monumentalizar sus figuras, pues queda muy patente en esta tercera sala de la exposición, donde hemos reunido pues las grandes obras maestras de su producción. Hemos tenido la suerte de que tanto la Catedral de Valencia nos ha prestado este monumental San Sebastián, que además se ha restaurado para la ocasión por el IVACOR, y por otro lado la Catedral Primada de Toledo nos ha prestado la otra obra maestra en la producción del pintor, que es el Milagro de Santa Leocadia, y por lo tanto tenemos enfrentados en esta sala las dos grandes obras maestras de la producción y dos obras de las más importantes también de ese primer barroco, del primer naturalismo en la pintura española. El San Sebastián nos muestra también otro aspecto muy interesante de la pintura de Orrente, que tampoco es frecuente en la pintura española de estos años, que es la enorme sensualidad a la hora de tratar el hecho religioso. Estamos en un periodo de plena contrarreforma, que aquí en Valencia hemos tenido la figura del patriarca Rivera, que ha fallecido en 1611 y que representa ese rigor, el decoro de la contrarreforma, y nos aparece en cambio un pintor que claramente bueno, pues ha aprendido en Venecia ese espíritu tan vitalista, tan hedonista del goce de la vida, que es tan propio de la pintura veneciana, y que lo traslada aquí a la pintura española. Por la documentación, por ejemplo, sabemos que esta pintura del San Sebastián pues no gustó a la viuda de Covarrubias, que aunque terminaría presidiendo la capilla familiar en la catedral, no le gustó porque dice la documentación, y es muy gracioso, que la figura del santo es demasiado corpulenta y más parece un Hércules que un santo que invite a rezar. En esta última sala de la exposición queremos reivindicar una serie de géneros, de temáticas que Orrente va a cultivar y va, digamos, a ser el pionero en la pintura española del barroco. Detrás de mí aparecen toda una serie de nocturnos. Hay que decir que Orrente vendría a ser el gran pintor de la noche en la pintura barroca. El género de los nocturnos es un género que se había creado en Italia en la segunda mitad del XVI, en el ámbito fundamentalmente basanesco y también de Luca Cambiaso, y él lo que hace es, adoptando los recursos de esa pintura de noches, adoptarlo a su propio lenguaje, y va a ser un género que va a ser muy relevante en su producción. Aquí hemos reunido pues una selección de esos nocturnos. Y queremos reivindicar la importancia que tuvo el pintor en el cultivo del paisaje en España en los inicios del barroco. Claramente Orrente es uno de los pioneros en el cultivo de este género, un género que hay que decir que fue poco cultivado por los pintores barrocos españoles, y que Orrente,
que se había formado en Venecia. El paisaje en Venecia es muy importante y él claramente incorpora toda esa temática, todo ese paisajismo, que es siempre un paisajismo muy de concepto veneciano, de pintura veneciana, lo incorpora a su repertorio, siendo una de las temáticas más relevantes de toda su producción. En esta exposición lo que pretendemos es un poco salir de esa visión tan limitada que siempre ha tenido el pintor, clásicamente y también en nuestra historiografía moderna, también en el siglo XX, y claramente aportar una serie de lecturas, de aportaciones que hizo Rente al conjunto de la pintura española del barroco.